Bueno, estamos grabando, ahora sí. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre el texto que se llama Lo museable, de Cristina Ares. ¿Sí? Vamos a insertar acá. María Cristina Ares. Bueno, esto que nosotros vamos a ver, que son como algunos de los principales ejes a lo largo del texto, no reemplaza la lectura del texto, porque estoy simplificándola. O sea, no es que con esto vos vas automáticamente a poner la palabra fetichización en el texto y ya te va a servir para poder entender la obra de Milo Lockett y de Mr. Brainwash. No, ¿no? O sea, el texto quiero que lo leas, pero mi intención es que ustedes puedan tener una idea de los puntos más importantes. ¿Bien? Yo acá tengo algunos apuntes que vamos a ir completándolo en vivo. A ver, el texto se llama Lo museable, ¿bien? Porque viene de museo. Entonces, la pregunta que ella se hace es, bueno, ¿cuándo un objeto es museable? Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de objetos de arte, o hechos artísticos, como hemos visto en los encuentros anteriores, ¿sí? ¿Qué características debiera tener un objeto para poder llegar a estar en un museo? Y ahí se abre un gran debate también. Porque la pregunta que yo le podría hacer al texto de Cristina es que si el objeto de arte no aparece en un museo, ¿no es arte? Esa es una pregunta que podríamos plantear y dejar abierta para debatir. O sea, ¿solamente es arte aquello que está dentro de museos? Bueno, para definir lo museable ella dice que es la condición de un objeto o de un acontecimiento que posee o se le adjudica valor de exposición y o de conservación. En el estudio de aquellas personas que estudian museos, museología, una de las cuestiones principales tiene que ver con la conservación, con la memoria, ¿sí? Conservación, memoria, son algunos de los conceptos importantes. Mira, vamos a ir acá haciéndolos algunos. Conservación. Vamos a cambiarle el estilo, vamos a poner naranjita. Bien, acá vamos a tener conservación, memoria. Estas son algunas de las cuestiones que están muy vinculadas al museo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de memoria, hablamos de la conservación de la memoria. Hablamos de dejar un registro de nuestra historia. Entonces podés ir, por ejemplo, vos a cualquier museo y te vas a encontrar con objetos antiguos, con objetos viejos, no solamente con obras de arte. Y ahí está lo interesante, de poder dejar un registro de generación en generación, o sea, que las generaciones futuras puedan saber qué sucedió en el siglo XXI en Argentina, en Chubut, en la ciudad de Esquel, sobre las culturas actuales. ¿Bien? Ahora, ¿qué será interesante para las generaciones futuras de lo que nos pasa hoy? Y no lo sabemos. Quizás, por ejemplo, pueda llegar a quedar un registro, todo lo relacionado al movimiento del no a la mina. Entonces, fotos, videos, objetos, las banderas, las remeras. El día de mañana, capaz dentro de 100 años, cuando nosotros ya no estemos acá, eso pueda quedar un registro de lo que sucedió en este momento. Entonces los museos cumplen esa función. Y los objetos de arte también necesitan ser conservados. Si una pintura no es conservada adecuadamente, se va deteriorando. Incluso hay personas que se dedican a recomponer las obras de arte. Lo mismo pasa con las esculturas, dibujos, grabados, etc. Entonces requiere ser conservados. Pero lo que nosotros nos vamos a concentrar no es tanto en la conservación, porque nos interesa para el debate otra cuestión. Nos interesa el tema de la exposición, ¿sí? Cuando hablamos de valor, acá no estamos hablando de precio, ¿eh? No estamos hablando necesariamente de un precio, que yo lo voy a exhibir y le voy a poner un precio, vale $1000 esta obra de arte. No, no pasa por ahí. Cuando hablamos de valor, hablamos de valorar algo, de darle un valor, un sentido, de darle una utilidad simbólica, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de esas cuestiones de la utilidad porque tiene que ver con la fetichización. Ahora, la cuestión está en, bien, perfecto, el museo termina siendo, de algún modo, ese espacio que alberga un conocimiento, alberga
objetos que tienen valor en sí mismo, ¿sí? Pero históricamente el museo ha quedado reservado para ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuántas veces allá en Caleta, bien? ¿Cuántas veces fuiste a algún museo de Caleta? Nunca. Nunca. ¿Por qué no fuiste nunca? ¿Por qué no? No me llama la atención. No te llama la atención. Bien. Digamos, los museos por lo general suelen estar pensados para ciertos sectores sociales. O sea, se piensa en un tipo de espectador determinado. No está pensado para toda la sociedad. Bueno, un gran debate tiene que ver con esta cuestión de abrir los museos. ¿Cómo hacemos para abrir los museos? Para democratizarlos, para hacerlos más transparentes y que podamos romper con esos muros que pareciera que pocos pueden acceder. Así que, a ver, la idea del museo sirve como testimonio de nuestra historia. Deja un registro de aquello que somos, de aquello que hicimos, en términos culturales en sentido amplio. Y una de las variables de nuestra cultura es la expresión artística, ¿sí? Y acá el trabajo de Ares plantea que lo museable se subdivide, digamos, o hay que contemplar distintos ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con la calidad, y yo acá me anotaba, que está asociado a lo bello, con algo digno de ser visto. Bueno, después, por ejemplo, ella dice, hay un concepto que para mí es debatible, que habla de artista como genio, con una capacidad espiritual, innata. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema esto? Porque no todos nacemos con esa capacidad innata espiritual supuesta, del genio del arte, que hablábamos en la clase pasada de la obra aurática. No todos nacemos de esa misma manera. Entonces quiere decir que si no todos nacemos, no todos podemos convertirnos en artistas. Bueno, esta cuestión es debatible. La dejamos en otro color, vamos a ponerla en un color rojo, porque puede ser cuestionable. La otra cuestión que puede ser cuestionable es esto. Lo que para vos, Wada, es bello, capaz para mí no. O lo que para hoy nos parece bello, hace 100 años atrás no era bello. Por ejemplo, vamos a una cuestión de belleza, de los estándares de belleza en la moda. Las modelos más famosas del mundo son modelos muy flacas, ¿sí? Que no tienen grandes pronunciadas curvas, que no expresan modelos de belleza que se caracterizaban hace 100 años y más para atrás también. Antes se creía que las mujeres que eran flacas eran enfermas, tenían enfermedades, porque no estaban bien alimentadas, porque tenían más posibilidades de ser débiles. Entonces, ¿cuál era la solución? Engordar a las personas. Entonces se pensaba que aquellas personas que comían mucho, que estaban más gordas, que incluso en algunas situaciones llegaban a la obesidad, tenían mejor salud. El estándar de belleza en ese momento era mostrar a esas mujeres con cuerpos más grandes. Bueno, hoy en día ese estándar de belleza ha cambiado. ¿Eso es bueno o es malo? Podremos debatirlo, ¿sí? Pero lo interesante acá es que los estándares de belleza van cambiando históricamente, ¿sí? Incluso hoy ese estándar de belleza de la delgadez está en debate, porque están apareciendo cada vez más modelos con cuerpos reales, o sea, cuerpos no operados, o cuerpos no trabajados, ¿sí? Bueno, fíjate cómo, de acuerdo a lo que va pasando el tiempo, va variando. Entonces, lo que dice este texto es que la calidad está asociada a la belleza, a una belleza estética, ¿sí? Entonces podemos debatir, por ejemplo, si las obras de Milo Lockett son bellas o no son bellas. ¿Qué tipo de belleza plantea una obra de Milo Lockett? ¿Sí? Lo mismo sucede con las obras de Mr. Brainwash, cuando él, por ejemplo, con un aerosol intervenía alguna foto de Elvis Presley o de Madonna
o de Marilyn Monroe. ¿Dónde está la belleza ahí? ¿Qué tipo de belleza es la que se pone en juego? La de Banksy. Vamos a pensar en el otro, en el grafitero. Banksy. Cuando interviene una cabina de teléfono y la clava con una especie de lanza. ¿Qué tipo de belleza es lo que está planteándose ahí? Hoy en día, veíamos la clase pasada, cuando se pasa de la obra aurática a la obra posaurática, la belleza estética deja de ser lo importante, ¿sí? Pero igualmente sigue estando esta cuestión de que podríamos llegar a pensar que solamente vamos a exhibir en un museo lo que nos parece bello a la vista. Bueno, ¿a la vista de quién? Así que esta es una de las cuestiones tradicionales para definir qué tipo de valor de exposición se le adjudica a una obra. Vamos a la fetichización. ¿Qué es el fetiche? ¿Sí? El fetiche tiene que ver con los objetos. ¿Cuál es la cuestión de los fetiches? El fetiche está vinculado a aquellas personas que son fanáticas de coleccionar objetos, ¿sí? Entonces como que tienen una fijación con ciertos objetos y como que les genera algo, les genera una sensación, entonces compran, consiguen, adquieren distintos objetos y los acumulan. Lo mismo puede llegar a pasar con objetos de arte. Teníamos el caso en la película, en la última parte, no sé si te acordás que había una coleccionista de obras de arte que contaba que tenía obras, tengo un Banksy, tengo un Van Gogh, tengo un Picasso, y coleccionaba. Entonces se transforma en una especie de fetiche, pero lo interesante también tiene que ver con lo que veíamos en clases pasadas, con el arte objetual. El arte objetual apunta a pensar en cómo transformamos un objeto útil en algo que no tiene la misma utilidad, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarte un ejemplo. Un segundito. A ver si llego. Artes visuales. Obras contemporáneas. No. Un segundito, ¿eh? Obras contemporáneas. Paradigmas, acá está. No, paradigmas estéticos. Bien. Acá tenemos Rueda de bicicleta de Marcel Duchamp. Una obra que ya tiene 100 años, más o menos. La pregunta que yo te hago es, ¿qué utilidad tiene este objeto? Ninguna. Ninguna. ¿Qué hizo el artista? Tomó una banqueta. La banqueta tiene la utilidad para pararse, o para sentarse, o para apoyar cosas. Y después tomó una horquilla con una rueda de bicicleta, la dio vuelta, o sea, ya no puede rodar sobre el piso, la dio vuelta, la clavó sobre la banqueta y ahí quedó. O sea, anuló la utilidad de la rueda de bicicleta y anuló la utilidad de la banqueta. Y lo convirtió en un objeto de arte. Vos me podrás decir, ¿dónde está el arte en eso? Bueno, ese es otro debate, ¿sí? Acá. Bien. Pero la fetichización tiene que ver entonces con los objetos. Hay un debate acá que tiene que ver con... O sea, cuando hablamos de fetiche, lo que va a decir la autora es que se genera un efecto de sustitución, atribuyendo nuevas funciones a un objeto distintas a las originales. ¿Bien? Originales, ¿sí? ¿Qué pasa? La otra discusión que tiene que ver acá, que esto sucede también en la película que yo te propuse para ver, es que el museo, cuando la obra llega al museo,
el museo le borra todo el conflicto, lo saca del contexto de origen. Entonces, cuando Banksy hace un mural, por ejemplo, y lo planta en una avenida importante de Londres, lo plasma en una avenida de Londres, está queriendo dar un mensaje en ese contexto en particular. Si yo saco esa obra y la llevo al entorno del museo, que es un museo institucionalizado, un museo formal, le quito todo el conflicto que tiene la obra, ¿sí? O sea que le quito el sentido original a esa obra. Eso es lo que vas a encontrarte con el concepto de museificación adorniana. ¿Por qué? Porque Adorno era un miembro de la Escuela de Frankfurt, que fue el que estudió sobre industrias culturales, que veíamos la clase pasada. Entonces dice, yo a este objeto le neutralizo todos los conflictos que pueda llegar a querer transmitir, todo el sentido. Pierde la conflictividad que se caracteriza a ciertos objetos de arte. ¿Qué hace el museo? Los transforma en un objeto de exposición, un objeto para ser exhibido, pero lo quita de su contexto, le quita la denuncia, le quita la queja, el reclamo, el sentido social que lo caracteriza. Lo pone ahí como a jugar con otros sentidos y le borra esa cuestión. Eso es lo que trata de decir Adorno en este texto que recupera Cristina Ares, que, por ejemplo, en las vanguardias artísticas, esta obra que yo te mostraba de Marcel Duchamp era parte de una vanguardia artística. Bueno, le quita todo lo vanguardístico, todo lo innovador, todo lo revolucionario. Bien, y conmemoración tiene que ver con lo que yo te decía de conservación, de testimonios del pasado y la conservación. Acá hay un miedo al olvido, ¿sí? La conmemoración, conservación, memoria, ¿sí? Bueno, después del trabajo plantea muchas otras cuestiones que vas a ir viendo a lo largo del texto, ¿sí? Pero quería que nos concentráramos en estos ejes para que vos puedas pensar cómo juega el museo, cómo juega la obra de arte, cuál es la denuncia que plantea Banksy, el tipo de arte que propone Mr. Brainwash y la particularidad de cómo Milo Lockett lleva sus obras de arte a un montón de productos comerciales. ¿Dónde queda el sentido, la denuncia, el reclamo? O sea que el mercado, mirá lo que podríamos llegar a pensar, que el mercado viene a funcionar de manera similar a cómo funciona el museo. Porque lo que dice Adorno es que se lleva a ver tantos objetos repetidos y repetidos y se genera una contemplación desinteresada, puramente estética, al servicio del poder. Así que Adorno lo que denunciaba es cómo mercado y museo juegan juntos para borrarle el conflicto y que la gente que haga contemple desinteresadamente y no pueda darse cuenta de cuáles son las tensiones de poder que hay detrás. Borra la carga política, borra el carácter revolucionario, ¿sí? Que empiezan a instalar distintas expresiones artísticas del arte contemporáneo. Los happenings, como veíamos con la Menezunda, las instalaciones de arte, como podría llegar a ser el Partenón de los libros, también de Marta Minujín, o performances, arte performativo, que es la materia que vos, no sé si ya han arrancado, yo después te voy a mostrar algunos videos de performances para que podamos analizar de qué manera también tiene un carácter disruptivo, revolucionario, de denuncia, que, volvamos, el museo y el mercado cuestionan, ponen en duda, le quitan todo ese peso. Eso nosotros lo tenemos que ver en las obras de arte, ¿sí? Tenemos que ver qué ejercicio está haciendo Mr. Brainwash cuando toma obras de arte y las pinta de otros colores, las transforma, le agrega un arma de juguete a una foto de Elvis. ¿Qué está queriendo decir? ¿Dónde está el arte ahí? ¿Qué está denunciando? ¿Está denunciando o está combinando elementos? ¿Bien? Bueno, más o menos vimos algunos de los elementos más importantes de este texto, que a partir de eso quiero que veas esas categorías, esos conceptos, para que las sumes. No quiero que agregues todas. Quiero que veas si hay algunas de ellas que te sirven a vos para profundizar la crítica que estás haciendo de la obra de Milo Lockett y de Mr. Brainwash.
Ajá, profe, Sí, o sea que cuando yo lea todo eso, ¿puede llegar a cambiar mi opinión sobre los dos? por supuesto, siempre puede pasar. Ok. Todo el tiempo puede suceder. Recordá que hay una idea que yo vengo sosteniendo en las clases anteriores. Nosotros interpretamos mejor una obra no tanto por lo que vemos, sino por lo que conocemos. ¿Sí? O sea, yo voy a interpretar mejor esa obra que tengo adelante mío, o a ese artista, no tanto por lo que veo directamente, sino por lo que conozco. Entonces, si yo conozco más, tengo más información, ¿te acordás de ese triángulo grande que vimos de las condiciones de producción, condiciones de reconocimiento? Cuando yo tengo más material, más sustancia teórica, más experiencias, bueno, interpreto mejor al artista y a la obra. Y el sentido que construyo es mucho más rico. La idea es tratar de no caer en me gusta o no me gusta, está bien o está mal. ¿Bien? Hay cosas que son interesantes y que podemos rescatar, y hay otras cosas que podemos cuestionar. La idea no es quedarnos solamente en bueno o malo, bien o mal, o me gusta o no me gusta. Hay que escarbar, hay que rascar un poquito más en los artistas y en las obras. Ajá, ¿Bien? sí. Bueno, hasta acá cerramos con la clase de